da dificuldade das pessoas chegarem em função dos acontecimentos desta manhã na Alameda da Universidade, teremos que começar para respeitar o tempo. Bom dia, portanto. Antes de mais, queria dar um bom dia muito especial ao professor Ávila Espada, Alejandro Ávila Espada, à minha direita, que aceitou vir a Portugal fazer uma conferência sobre o título importantíssimo do Nascimento do Pai. O professor Ávila Espada, embora tenha contactado várias vezes com a nossa universidade, veio, portanto, de propósito de Madrid. O professor Ávila Espada é psicólogo clínico, catedrático da psicoterapia da Universidade Complutense, é presidente de honor do Instituto de Psicoterapia Relacional em Madrid, membro do Board of Directors da International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, IARP, entre 2011 e 2018, até há bem poucos dias. Fundador e primeiro presidente da Federação Espanhola de Associações de Psicoterapia e da IARP Espanha, editor da revista Clínica e Investigação Relacional, autor de muitos artigos e várias obras, entre as quais La Tradición Interpersonal, Perspectiva Social e Cultural del Psicoanálisis, publicado na Ágora Relacional. E é, além do mais, um amigo de Portugal e um nosso amigo da nossa associação. Senhor professor Ávila Espada, por favor, tenha a palavra. Bien, buenos días. En primer lugar, me disculpo por no poder hablar en lengua portuguesa porque mis conocimientos no son suficientes. Agradezco al profesor Manuel Matos y a la Asociación de Psicoanálisis Relacional de Portugal el haberme invitado a estar con ustedes, y es para mí un honor estar en Lisboa hoy. Nos vamos a ocupar del padre. A pesar de su supuesta importancia, la figura y función del padre ha recibido notoriamente menos atención que la madre en la literatura psicoanalítica. Más allá de la tendencia que marca esta estadística y en el contexto del predominante interés que suscita la figura y función materna, nos vamos a ocupar de considerar la singularidad del padre, su papel en el desarrollo del niño y la niña, así como intentar una mejor comprensión de algunas de sus funciones singulares y de los procesos que hacen posible o interfieren en que sean desplegadas y ejercidas en el contexto de la parentalidad en la sociedad contemporánea, resultante de tradiciones y tendencias de cambio. Las fuentes en que nos basaremos son la experiencia clínica y personal, los informes de casos en tratamiento, las propuestas teóricas formuladas y las evidencias aportadas por la no muy abundante investigación. Con Sigmund Freud, el padre es situado en una posición central en el origen, regulación y resolución del complejo de Edipo, cuya principal función es romper la idílica unión con la madre, abriéndole así al hijo el mundo, junto a valorar y tolerar las diferencias sexuales y catalizando en torno a la figura paterna el temor del niño ante la autoridad del padre, que Freud conceptualizará más tarde como la herencia filogenética de la horda primitiva que asesina y devora al padre, y que mantiene al ser humano entre la rebelión y la sumisión al padre dominante. Considerar en detalle el complejo de Edipo, su mayor o menor relevancia en la estructura psíquica y en el origen de la psicopatología, no será nuestro objeto de discusión aquí, compartiendo con Kohut su consideración del Edipo como una respuesta a las fallas de empatía del adulto, resultante de las fallas de narcisización en los hijos de padres narcisistas que usan a los hijos para gratificar sus necesidades de ser admirados y deseados. Pero anticipando lo que los primeros investigadores del desarrollo aportan, no podemos dejar de lado las aportaciones de Lacan, que subraya el pasaje de lo imaginario diádico a lo simbólico, donde la castración simbólica constituye la ley del padre o metáfora paterna, cuya instauración permite la ruptura de la unión madre-hijo, dando acceso al lenguaje y a la subjetivación de la persona en la cultura. La principal razón de no prestar ahora más atención a Freud
es el hecho de que aunque Freud formuló hipótesis metapsicológicas en torno a la función del padre en el desarrollo infantil y la estructura psíquica del adulto, no exploró la relación padre-hijo en ninguna de las primeras etapas evolutivas, apenas la edípica y posedípica, ni abordó específicamente el significado de la paternidad en la evolución del adulto. Esta laguna no será exclusiva de Freud, sino compartida con la mayoría de los desarrollos psicoanalíticos, Klein, Bion, Winnicott, incluso los de los primeros investigadores del desarrollo, Margaret Mahler, que desplazan el interés hacia las etapas preedípicas, si bien es a partir de Margaret Mahler que el padre recibe un lugar destacable, aunque secundario, en el desarrollo infantil, por aparecer en la conciencia del niño desde el mundo exterior, es decir, externo a la simbiosis madre-hijo, lo que le facilita ejercer un papel de apoyo al proceso de individuación-separación del niño respecto de la figura materna. Siendo así un representante del mundo externo, el padre es quien mejor está dispuesto para ofrecer al hijo una alternativa a tener que reinstalarse en una simbiosis regresiva con la madre. De manera similar, aunque Bowlby verá al padre como un protector de la relación madre-niño, señalará también la necesidad de que intervenga creando su propia relación con el hijo, potenciando su separación saludable de la madre. Herzog realizó un estudio con 103 varones en espera de ser padres, en el que se puso de manifiesto que los futuros padres que se sentían en conexión con una figura paterna cálida en su niñez eran más capaces de afrontar las vicisitudes de la paternidad e implicarse emocionalmente con sus parejas durante el embarazo, mientras que los futuros padres, marcados con el anhelo de padre de quien habían sentido su carencia en la infancia, se mostraban mucho más ambivalentes ante el embarazo de sus parejas. Es decir, la expectativa de paternidad reactualiza las experiencias relacionales constitutivas con la figura paterna, volviendo a vivir esa conflictiva y proyectándola en sus hijos, como expectativa de ambivalencia que ellos revivirán más tarde con el nuevo padre. Los ecos transgeneracionales de la lucha y sometimiento al padre dominante se reactivan ante la nueva experiencia de paternidad agente, donde puede darse además una notoria ruptura con los modelos arcaicos, desidentificándose del padre originario, para poder asumir sin grave conflicto o con una mínima ambivalencia los retos de la parentalidad compartida. Cuando este proceso de cambio y puesta en ejercicio de las funciones parentales se da en un contexto de coexistencia de identificaciones primarias, repudiadas o no, con un padre patriarcal, junto a los nuevos valores adquiridos en la construcción de la representación de sí mismo en torno a los ideales sociales de progreso en un marco de igualdad y corresponsabilidad, las tensiones psíquicas están servidas y requieren ser abordadas. La culpa, bien por ser punitivos o permisivos, acompaña la experiencia que muchos padres viven de la contradicción entre los valores que les han sido transmitidos y aquellos con los que se ha identificado en su proceso de diferenciación. Un escenario donde la falta de límites y de control puede ser tan invalidante y caótico como los excesos de la represión autoritaria. Ante la pérdida del rol identitario tradicional, derivará bien en la escisión por la herida narcisista causada por no ser reconocido y aceptado como padre autoridad, expresada esta herida como rabia o cólera narcisista, bien en la desvitalización y desconexión que ocultará toda exploración y aventura posible orientada al crecimiento. Se constata con frecuencia una solución problemática ante estas tensiones manifestada a través de la huida del compromiso que representa la paternidad y la intimidad comprometida con la pareja, negándose a ser padre, resolviendo así en falso la angustia de ser y no ser como el padre autoritario y abusador, o la madre invasora de la intimidad y controladora, abrazando en cambio el limitado ideal de nunca perder mi libertad, frente a la riqueza, incluida su conflictiva, que brindaría la experiencia de terceridad a la que le confrontarían los hijos. Ser padre es pues un ejercicio de terceridad donde se integra la identidad del padre, que contiene y metaboliza su propia rabia,
regulando sus afectos negativos y positivos, así como la tolerancia de estos mismos procesos en sus hijos, que pueden así usar de nuevo la idealización de forma más flexible y madura en la integración de sus identidades singulares. Esta dialéctica de terceridades resulta en un sentido de pertenencia solidaria que trasciende las generaciones y que se da en un escenario en el que se han superado las dicotomías rígidas de la familia patriarcal o matriarcal. Expresar, acompañar y contener las emociones que se viven como hijo de un padre y como padre de un hijo es un elemento crucial para el desarrollo saludable posterior, bien del hijo que construye su identidad en el reconocimiento de diferenciación, bien del padre que se completa a sí mismo en la continuidad generacional. Kohut ha prestado especial atención a estos fenómenos al revisar el crucial papel que el padre tiene en la línea de desarrollo narcisista del hijo, como soporte de los ideales a través de sus funciones como objeto del self, primero por especularización empática, después por idealización y finalmente por gemelaridad. Si el padre, real o reconstruido en el análisis, ha cumplido aceptablemente esa función, su estela como objeto del self validador acompañará al hijo toda la vida. Tanto para el hijo varón como para la hija mujer, ese padre que portaba ese anhelo de padre, si ha conseguido integrarlo en sus ideales, facilitará en el hijo la construcción de un ideal del yo maduro y la reidentificación con él cuando las crisis vitales cuestionen sus recursos y la coherencia e integridad de su representación de sí mismo. Kohut sostiene que ese hambre de padre que acompaña toda la vida al ser humano, fuente de vulnerabilidad psíquica, puede comprenderse mejor si no lo enfocamos como un derivado patológico de la represión o de la escisión defensiva frente a las fallas de la narcisización, sino como una parte universal del desarrollo normal que contribuye a la evolución saludable del narcisismo y sus ulteriores transformaciones. Obviamente, no es lo mismo la familia estructurada triádica que pierde al padre que la que deviene de una carencia originaria del mismo y no puede usar imágenes ni positivas ni negativas como referentes. En las familias que devienen monoparentales, esa tensión de la falta requerirá ser elaborada resilientemente en nuevos escenarios que incluyan terceridad a través de la implicación con otros reales, aunque sea un camino de lenta y dolorosa transformación del padre faltante en un tercero simbólico integrado en las nuevas experiencias de relación con los otros que el ciclo vital puede deparar. Un tercero simbólico integrado en el sí mismo que facilita a la persona la orientación al futuro y las opciones de transformación simbólica que toda relación madura exige. La importancia del ejercicio de la función paterna en el marco de la parentalidad, es decir, compartida con la madre y o integrada coherentemente con la función materna, no ha sido reconocida socialmente como tal hasta la crisis de la misma en el marco de la sociedad globalizada contemporánea, y sólo cuando no cuestiona tradiciones religiosas o socioantropológicas atinentes a un contexto sociocultural concreto. En las sociedades de tradición patriarcal, la función materna y la madre son colocadas en el centro del ejercicio de la parentalidad, mientras que, como ya se ha apuntado, el padre queda relegado al papel de provisor. Una consecuencia directa de esta asignación social de roles es que a la madre se le atribuye el papel causal de cualquier desviación o distorsión del desarrollo psíquico y adaptación social del niño o niña, mientras que el padre pasa a ser el objeto de reconocimiento de los logros que sus hijos tengan. Es decir, la madre educa y el padre potencia. Es esta una trampa cultural que puede dificultar la pluralidad de funciones que ambos padres pueden compartir. Con el aura de gratificación narcisista que para la madre pueda representar que sus hijos dependan de su amor y cuidados, la propia figura del padre puede pasar a ser un niño más que necesita cuidados, lo que supone una sobrecarga más en la alienación de la madre, que siempre habrá de estar dispuesta a todo sacrificio por el bien de los hijos. La
La madre, que frecuentemente dependerá económicamente de la actividad del marido, resulta así responsable en su rol psicosocial de sostenerlo todo, incluido el marido provisor, sin obtener reconocimiento por su titánica tarea, en la que, a pesar de estar desplegando máximas capacidades, quedará sin embargo privada del soporte afectivo y social que necesita. Es la responsabilidad del ejercicio de la paternidad por parte de ambos, padre y madre, acabar con esta desigualdad lacerante. Pero muchos padres desertan o provocan inconscientemente su abandono del escenario familiar como forma de escapar de sus cargas. Padres que apenas ven a los hijos refugiándose en las exigencias de su trabajo y que justifican su ausencia no solo física, sino también psíquica de la vida familiar. Una lucha entre la realización personal y las exigencias familiares, en la que la madre carece de derechos y el padre encuentra justificación para negar su incapacidad de sostener y para efectuar la huida del compromiso contraído con su familia y con su contribución generativa a la sociedad. En la radical dialéctica entre cuidarse a sí mismo y cuidar a los otros, el padre tiende a optar por sí, mientras que la madre se relega en favor de los demás. Goldstein ya apuntó hace 4 décadas los grandes temas de hoy para la mujer que opta por reivindicarse plenamente, cuestionando la vigencia del ideal femenino de la maternidad, rechazando que no se sea una mujer completa si no se es madre, así como negarse a perpetuar el modelo de familia tradicional. Temas centrales para el despliegue y realización de la subjetividad de las personas, en el que la historia se ha inclinado muy mayoritariamente en favor del varón, que continúa su proyecto, sean cuales sean las circunstancias que deja atrás. Ese papel que al padre le asigna el mostrar qué debe hacerse, cómo y con quién, pero al que no se le pide que se haga cargo de las circunstancias del día a día de la parentalidad. Reformulemos, pues, el tradicional papel provisor del padre, trascendiendo los roles sociales y funcionales, llevándolo a su esencial contribución como provisor de funciones de objeto del ser. Toda persona que puede ser padre pertenece a un contexto cultural dado y a una realidad social que se habrá ido transformando con él. Son muy diferentes los padres que viven ahora su momento como tales de aquellos que lo fueron hace un siglo o varias décadas. Todos, sin embargo, hemos tenido, que articular la forma en que la cultura y la sociedad a la que se pertenece moldea la masculinidad y paternidad, con nuestra propia construcción del padre que queríamos ser, hayamos fallado o no en lograrlo. Sobre el impacto social y cultural que una persona recibe moldeando su experiencia de lo que representa lo paterno y la paternidad, ya hemos insistido en los anteriores apartados. Ahora, mediante el examen de las funciones psíquicas que caracterizan la función paterna, subrayaré cuáles pueden ser las más importantes y consideraremos cómo se configuran y despliegan. Toda persona ha experienciado las características de la relación con su propio padre, o con las múltiples variantes de su presencia, ausencia o carencia. Las vicisitudes de quien resultó ser y las experiencias vividas con la figura paterna han ocupado un lugar central en la línea de desarrollo narcisista de cualquier adulto, especialmente en la configuración de los ideales. El deseo de ser padre y los anhelos depositados en el vínculo parental por el futuro padre está fuertemente influido en una persona por la calidad de la relación que haya tenido y mantenga con el padre, así como por la disponibilidad emocional que éste haya tenido y tenga con él ahora. El propio padre habrá suscitado una inevitable ambivalencia que puede haber ido siendo resuelta en la cercanía del diálogo y la experiencia compartida, o que puede haber quedado cristalizada en una relación imposible reiteradamente fallida. La literatura da frecuente noticia de la difícil, si no inviable, relación con el padre, frecuentemente relatado como no disponible para el vínculo con su hijo, al que niega como ser diferente y trata cruel y despóticamente. Vean, por ejemplo, en Kafka La carta al padre, en Dostoyevsky Los hermanos Karamazov, o directamente como la causa de su imposibilidad por vivir por sí mismo en el hijo, cerca del padre, en la obra de Edmund Goss, Padre e hijo.
Se ha vivido, pues, la experiencia con el propio padre, tanto en los aspectos integrados como renegados, principalmente de su disponibilidad o no para el vínculo, y acerca de su accesibilidad a la intimidad y al contacto emocional. También se ha sido testigo de otros padres posibles, observados en los vínculos de nuestros pares, o sobre todo fantaseados. La sociedad habrá primado unos modelos sobre otros. Cada persona, desde su experiencia del padre integrada en la identidad, junto al anhelo de padre que se necesita completar, oscila entre el uso del padre real vivido como objeto del self que mantiene la cohesión de nuestra potencial identidad como padre y la búsqueda de objetos del self que restituyan al padre perdido. La relación con el padre y ser padre es un estado de crisis y algo a reconstruir. Quizás todo padre en nuestra cultura occidental, desde el último cuarto del siglo XX, ha pasado o pasa por una tensa metamorfosis desde la figura del padre distante, protector y provisor, al padre implicado y cercano, más emocional, capaz de sintonizar con las necesidades emocionales y de reconocimiento del hijo o hija, pero a la vez menos seguro y sólido. Sobre las funciones y vicisitudes de esta parentalidad líquida se han hecho contribuciones destacables que invito a revisar, en particular los trabajos de Tizón. Del mito del padre distante, todopoderoso y odiado, podemos haber pasado al padre amado y disponible para la conexión, pero frágil. Entre uno y otro extremo, el hijo necesita al padre como fuente de funciones de objeto del self, que brinden sostenimiento y contribuye a construir el sentido de sí mismo y la autoestima. Aunque en una primera aproximación pueda parecer lo contrario, es el padre cercano y disponible quien mejor puede contribuir a la construcción de un sentido positivo y cohesionado de sí mismo en el hijo, pues el padre cercano estará, muy probablemente, realmente interesado en conocer la subjetividad del hijo y contribuirá a su configuración. Si el padre real no ha estado disponible, probablemente se ha construido un padre anhelado, que aunque más deficientemente, funciona también como un objeto del self imaginario, en el sentido que ya hemos descrito a partir de la obra de Herzog. La pérdida del padre real y el anhelo del padre sustitutivo, una especie de padre anhelado interior, un padre intrapsíquico, sumerge al adulto en una búsqueda de padre real desplazado a figuras sustitutivas en las que la persona, todavía niño o ya adulto, busca encontrar el correlato de la imagen idealizada del padre que necesitaron y necesitan. La construcción de ese padre interior atraviesa las vicisitudes y contradicciones de la cultura y sociedad en la que la transformación de la figura paterna ocurre, una dinámica en la que la sensibilidad y capacidad de conexión emocional de ese padre reparador posible es crucial para la integración del self del adulto carente de padre o intensamente ambivalente con él. El trabajo terapéutico dará una oportunidad de explorar ese vínculo y de expresar y resignificar sus anhelos de padre que fue necesitado, sus fallas, también sus aportes particulares por identificación positiva o negativa, haciendo posible que emerja un sentido del self más fuerte y propio, sin renegar de lo vivido, bien por haberlo tenido o haberlo perdido. Pero como psicoanalistas debemos estar atentos a nuestras propias maniobras inconscientes ante el impacto personal de esas fallas en nuestra propia historia personal. Ricroft hizo una trascendental contribución en la que describe los procesos carenciales que conducen a algunas personas, y en particular a los psicoanalistas, a realizar una ablación de sus figuras parentales, si éstas portan la huella de una interacción traumática, y a desarrollar la ilusión narcisista omnipotente de haberse creado a sí mismos, lo que cierra o dificulta gravemente el camino a la terceridad en el trabajo con las personas que les necesitan como objetos transicionales paternos para el acceso a la terceridad que exige la paternidad. Este es un reto central a elaborar en nuestros propios análisis. Afortunadamente, la sociedad actual ya no reserva al padre el exclusivo rol patriarcal del pasado, que si bien blindaba socialmente su rol, era a costa del sacrificio de sus más genuinas características humanas: la conexión emocional, el acceso a la intimidad, la mutualidad relacional, la terceridad. Por ello, nos resulta más accesible,
reinterpretar el lugar del padre desde las aportaciones que una lectura relacional y desde la psicología del self podemos hacer del hombre como padre y del hijo como futuro padre. Ya no necesitamos mantener a ese padre distante física y emocionalmente, al que odiar y con el que rivalizar y superarle como marca de nuestra capacidad, sino que necesitamos un padre capaz de ser él mismo con el otro, un padre que brinda a su hijo con su presencia activa la generatividad de la relación real y también su disponibilidad como objeto del self actual y duradero. Kohut clarificó esta función esencial para el desarrollo de la subjetividad, pues ambos padres contribuyen a la construcción de la autoestima y a la integración de la identidad del hijo a través de sus respuestas empáticas a la conexión que viven con su subjetividad. Los hijos que crecen viviendo en esta conexión empática usan la especularización con su padre y madre, disponen de la idealización que les permite construir su ideal del yo maduro y experiencian la gemelaridad que completa el desarrollo narcisista esencial, antes de que el propio sujeto lo trascienda en sus transformaciones adultas en el ciclo vital. La conexión necesaria para que estas funciones se desplieguen y contribuyan al desarrollo del hijo es fundamentalmente conexión emocional, con resonancia empática, en la que el sujeto se siente comprendido, no solo intelectual o instrumentalmente, aunque lo racional pueda facilitar la estructura necesaria si la base de la conexión prima lo emocional sobre la razón. Comprender y aprender a funcionar en el mundo relacional se adquiere mucho más plenamente si la persona se siente entendida y reconocida en sus vivencias, lo que se une a la experiencia de sí como parte esencial y permite que se avance en ser uno mismo, apoyado en el otro con el que nos identificamos y del que nos diferenciamos. No es un único patrón de paternidad el que resulta deseable, sino quizás la variedad de posibilidades que ofrezca el padre en su relación con el hijo, lo que enriquece los recursos de éste para lograr un sentido más pleno e integrado de sí y una autoestima más rica y flexible. Como pusieron de manifiesto Dick y Bronson, los hombres con una mayor autoestima informaban que sentían a sus padres más implicados con ellos, así como emocionalmente disponibles, cariñosos, comprensivos, dando ánimos, confortando y expresando sus afectos. Es decir, los percibían significativamente más accesibles y protectores que los hombres con baja autoestima. Estos hombres habían recibido feedback especular, sentirse admirados, afirmados, aceptados y reconocidos por un padre cariñoso, expresivo emocionalmente, habían desarrollado la idealización del padre y de otros adultos como un sentido de respeto y admiración, sin sacrificar la crítica que acepta lo real, admirables pero no perfectos, aceptando progresivamente sus fallas, y finalmente, y quizás especialmente, habían vivido la experiencia de la gemelaridad, donde la relación con el otro semejante es posible y satisfactoria, siendo como el otro, pero no idénticamente. Sobre la base de sus propias experiencias con el padre, real o reconstituido, el varón puede acceder a una vivencia más plena y activa de su propia identidad y paternidad. Como ya hemos descrito, la falla paterna, bien porque haya fallecido, sea este desconocido, haya abandonado al hijo por causas forzosas o simplemente que esté presente en el hogar pero no disponible, sea esta falla por ausencia real o por presencia desconectada del hijo, impedirá o dificultará gravemente el despliegue de las funciones descritas, que serán sustituidas por una experiencia de pérdida o carencia o por una construcción imaginaria de anhelo de padre, que no puede ser expresada a su destinatario real, que sólo encontrará objetos sustitutorios inadecuados o disfuncionales, sólo excepcionalmente adecuados y disponibles. Si esta falla paterna se manifiesta además a través del abuso psíquico o físico, la huella de la invalidación paterna, de ser humillado y avergonzado por el padre, resultará en una pérdida traumática de las funciones que hubieran sido necesarias para la construcción de la autoestima en el hijo, y dejará huellas duraderas que sólo podrán ser restauradas parcialmente en relaciones de afirmación y validación, de las que el hijo pueda disponer posteriormente, incluida la experiencia no retraumatizadora
que puede vivir en el tratamiento psicológico. La huella de una ausencia, carencia o sufrimiento por abusos y maltrato no es compensada por la relación positiva y estructurante que pueda brindar la figura materna. Habrá siempre de ser trabajada en cuanto tal. Consideremos dos ilustraciones clínicas breves. L tuvo un padre alcohólico, que finalmente falleció de cáncer potenciado por su adicción alcohólica. De apariencia encantadora, muy seductor, su padre, un técnico cinematográfico, vivía rodeado del aura de los galanes del cine, mientras la madre de L afrontaba depresivamente su constante abandono y se apoyaba afectivamente en el hijo para neutralizar la ausencia de su marido, convirtiéndole en escucha pasiva de sus quejas, cuando no le encargaba que fuera a recoger al padre ebrio al bar, si se hacía tarde y no había regresado a casa. L se encontraba atrapado en un rol reversal con el que no se identificaba, calmar a su madre y contener a su padre. Entretanto, el padre de L increpaba con frecuencia a su hijo, exigiéndole una fortaleza y actitudes estereotipadas masculinas que con frecuencia L sentía que no alcanzaba. Siendo además víctima de la homofobia del padre, que le reprochaba casi constantemente que no fuera lo suficientemente fuerte y masculino según su criterio, a la par que le invadía con comportamientos ambiguos, como por ejemplo tocarle el trasero subiendo las escaleras detrás de él, o invadiendo su cama espiando si pudiera estarse masturbando cuando era preadolescente. Como efecto de esta presión invalidante, cada vez que él se sentía inseguro en cualquiera de sus manifestaciones como varón, se veía exaltado por el pánico a ser homosexual, lo que no se correspondía con sus deseos ni con sus elecciones eróticas. La madre no le protegía de estas intrusiones, probablemente dejando que su hijo sufriera la presión del padre de la que ella en cambio se liberaba. Los recursos que él le fue usando para organizar su identidad y controlar la agresión que tales experiencias le suscitaban fueron principalmente defensas obsesivas y cierta elaboración paranoide y celotípica si las exigencias interpersonales eran excesivas para sus deficientes controles y su precaria seguridad se veía amenazada. Ya adulto, y tras la muerte del padre, poco a poco L irá tomando las riendas de su vida, siempre oteando en el horizonte la disponibilidad de padres sustitutos, primero espejos de sus necesidades de reconocimiento, padres segundos idealizados, y no infrecuentemente devaluados si no resultaban accesibles a la mutualidad o le fallan al hijo en corresponder a lo que él le demanda. Contrae matrimonio y tras un largo recorrido en el que la infertilidad aparece en el horizonte, él y su esposa consiguen tener 2 hijos propios, mujer y varón. Será con este hijo varón con el que él tendrá la oportunidad de transformar su anhelo de padre en una paternidad generativa, con la ayuda de la psicoterapia, un proceso de cambio que él ha mantenido desde antes de su matrimonio, con un terapeuta varón con quien ha ido experienciando las etapas de la reconstrucción del desarrollo narcisista saludable propuestas por Kohut. Ya como padre, con su segundo hijo, un varón que le usa activamente como figura paterna, él disfruta de una experiencia de paternidad que le permite reconocerse valioso como padre sin quedar invadido por la amargura de las carencias vividas con su padre. Ahora puede ser un padre que disfruta de serlo sin atormentar al hijo, al que puede validar en sus avances y tolerar ser objeto de su idealización. J es el tercer y último hijo tardío de un padre muy mayor, un padre venerado pero ausente, que delegará expresamente la función paterna en su hijo varón mayor. J tiene un padre nominal que le ignora como hijo, un padre al que no se puede molestar, que está presente pero no disponible. La madre de J despliega un control matriarcal de toda la familia y con sus amplios recursos histriónicos no deja espacio para ser usada como madre, a la par que invade la intimidad de los hijos, pues todo le pertenece, sin que padre alguno limite su omnipotencia. Con ese hermano mayor, J tiene un ambivalente padre sustituto, que le cuida y protege más desde los recursos maternos propios que desde la paternidad impostada que le han encomendado. En este contexto, J vive profundamente la experiencia de que la paternidad no es un lugar que pueda habitarse para crecer, sino un lugar desconocido en lo real,
y a la vez sintiendo tan intenso anhelo de padre que toda figuración de cómo sería ser padre se representa para él como una exigencia inalcanzable. Sintiéndose J incapaz de ser padre, rehuyendo toda situación de compromiso relacional que pudiera derivar en paternidad, se conduce de fracaso en fracaso en las relaciones con parejas femeninas que de una manera u otra le eligen o le fantasean como padre posible de sus hijos. Así llega la psicoterapia, donde J va explorando cómo permitir crecer al padre interno que eventualmente pudiera serlo en lo real. Una tarea que aborda indirectamente cuidando a sus compañeros de trabajo, donde pone a prueba en qué consiste ser protector y provisor, a la par que pone límites o define la dirección de las exigencias. J puede ayudar a otros a crecer, pero sin fantasearse responsable de sostener esos avances, como siente que tendría que ser si fuese padre. Una posibilidad que se va dibujando con mucha dificultad en el proceso psicoterapéutico que J inició a petición de su hermano padre segundo. Además de en la clínica, en la literatura encontramos abundantes testimonios que complementan lo que la práctica nos trae. Es una lista ingente de aportaciones que no la podemos abordar aquí, aunque mencionaré algunos ejemplos destacados, además de los clásicos que ya he citado. Es especialmente rica la contribución de Arthur Miller en La muerte de un viajante, donde se muestran muy claramente las vicisitudes del narcisismo entre padre e hijo. El clínico encontrará en la literatura contemporánea obras como Patrimonio, una historia verdadera de Philip Roth, o La castellana ordesa de Manuel Vilas, entre un sinfín de títulos relevantes. Veamos ahora cómo podemos trabajar la paternidad en la psicoterapia. Desde la perspectiva relacional y con los aportes de la psicología del self, el terapeuta dispone de un marco de intercambio y elaboración en el trabajo psicoterapéutico cuyas características centrales son la participación implicada, que favorece la experiencia de la terceridad mediante la mutualidad éticamente asimétrica, la conexión empática que permite la sintonía emocional entre ambos partícipes y la interpretación de los significados de las experiencias que se viven en el encuentro terapéutico, cargado de afectos, pero también de representaciones. El psicoterapeuta varón y complementariamente la psicoterapeuta mujer despliega su sensibilidad para acoger, escuchar activamente, validar y afirmar la experiencia vivida por las personas que han vivido en la carencia, distorsión o abuso con padres ausentes o emocionalmente distantes. En la experiencia que la persona puede ahora vivir con su terapeuta, se reencuentra con las facetas de lo traumático, pero también con las oportunidades de reconstrucción a través de su función transicional, de ser usado como objeto del self, con el que primero tomar conciencia y reconstruir la experiencia de las fallas, y más tarde reconstruir las facetas del self dañado. No es una tarea fácil, porque los varones adultos que piden ayuda no suelen hacerlo porque tengan una percepción de sus dificultades y sufrimientos en la relación tenida o carente con su padre, sino que se manifiestan a través de una variedad de síntomas psíquicos, angustia, tristeza, obsesiones y somáticos, desde el síntoma somático hasta la interpretación hipocondríaca, integrados en una atmósfera de desvitalización y difusión de identidad, desplazándose como naves sin rumbo. Es en la experiencia terapéutica donde va a tener lugar una segunda oportunidad para reconstruirse en un vínculo parental tras una historia de vida marcada por ese anhelo de padre, que le ha llevado a implicarse en relaciones donde podía fantasear que recibiría el feedback paterno faltante, pero que con frecuencia han sido retraumatizadoras. El terapeuta varón podrá así ser contingente a las necesidades de especularización, idealización y gemelaridad del varón adulto, ofreciendo un segundo objeto del self paterno, y también, aunque con otros matices, para la mujer adulta, en la que suelen coincidir sus experiencias con los aspectos fallidos de su padre y los desencuentros retraumatizadores de la experiencia que viven con el varón que es o puede ser el padre de sus hijos. La terapeuta mujer podrá desempeñar un papel esencial de dar acceso al padre en la experiencia de la relación terapéutica, contribuyendo a poner en marcha esos procesos de reconstrucción, tanto en varones como mujeres, con una madre que incluye al padre y reconstruye su importancia, tanto en sus fallas
como en sus aportes. Complementariamente, Neil Almond nos ha aportado una clara visión que apoya el positivo papel que el terapeuta varón y eventual padre de hijas puede tener en la psicoterapia de las chicas adolescentes, desconfirmando la supuesta necesidad de que sus terapeutas sean mujeres, no repitiendo así ni ahondando la tradicional retirada emocional del padre varón cuando la hija llega a la adolescencia. El terapeuta varón, con el adulto varón, encontrará frecuentemente dificultades para sostener la experiencia de intimidad con una persona que, por sus carencias y distorsiones en la identificación masculina con un padre ausente, fallido o invalidador, revivirá o traducirá en el vínculo con el terapeuta una variedad de manifestaciones de pánico homosexual. Con el terapeuta varón, abierto a ser usado como objeto del self en la reconstrucción de su identidad, el varón joven o adulto experienciará vivencias de intimidad y sintonía emocional que le son desconocidas en la relación con otro varón y que ahora le desconciertan y perturban profundamente, pues nunca han dispuesto de un padre afectuoso disponible para la sintonía emocional con él. Algunos varones han podido disponer de un compañero del mismo sexo en la adolescencia, con el que han vivido una intensa intimidad que ha cubierto total o parcialmente esas necesidades de identificación masculina con una figura emocionalmente responsiva, lo que les ha brindado cualidades que pueden usar ahora en su despliegue adulto. Pero otros no han dispuesto de esa riqueza relacional con los pares y se han encaminado en la búsqueda de padres sustitutos, habitualmente fallidos, más pronto o más tarde, pues la esperanza de encontrar el padre anhelado resulta mucho más retraumatizadora cuando éste le falla más tarde en su disponibilidad real, cuando no deriva en un mero uso del nuevo hijo que anhela padre, poniéndolo al servicio de gratificar sus propias necesidades narcisistas, siendo así un pseudo padre que ni es ni merece ser. Las fallas de conexión empática son inevitables en la crianza, desarrollo y vicisitudes de las relaciones con las figuras parentales y los compañeros y compañeras de vida. No son las fallas lo que es traumática en sí, sino la grave dificultad o imposibilidad de la reconexión, de la reparación de los vínculos en los que se sostiene la cohesión de la identidad del joven y del adulto. Padre y madre, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras adolescentes, profesores, otras figuras de la familia extensa, o padres y madres de amigos y compañeros pueden jugar papeles terapéuticos en la medida en que faciliten los procesos de reparación y desconexión con las figuras referentes esenciales para cada persona en el desarrollo de su identidad. Desdramatizando las pérdidas, carencias y distorsiones en el adolescente, joven y adulto, necesita experiencias de especularización positiva que le permitan construir su identidad a la par que se siente aceptado, reconocido, y puede desarrollar procesos de idealización bidireccionales en los que siente admiración por el padre adulto y a la vez se siente admirado por él. Esto vendrá seguido en el desarrollo normal de su identidad, cohesionando su narcisismo saludable como un recorrido en gemelaridad, donde se experiencia el estar con y vivir acompañado en un contexto de mutuo reconocimiento de vivencias y capacidades, un proceso a vivir en las relaciones que la persona tiene en su vida y en particular en la relación que deviene terapéutica, porque brinda esas calidades de experiencias antes faltantes o inconsistentes. ¿Cómo facilitar a la persona la toma de contacto con las experiencias vividas con su padre? El psicoterapeuta con experiencia descubre, en su recorrido con el paciente, los momentos de acceso a este material y las facetas a explorar. Desde nuestra tradición interpersonal, usamos la riqueza que nos aporta la estrategia de la indagación detallada, que asume que no podemos renunciar a formular ciertas preguntas, bien explícita o indirectamente formuladas, las cuales hemos de tener disponibles en nuestro acercamiento a cualquier paciente, varón o mujer, formulándolas cuando sentimos que el momento es adecuado. Hábleme sobre su padre. ¿Cómo era? ¿Qué le llamaba la atención de él? ¿Cómo era la relación con su padre? Comparta conmigo alguna experiencia memorable vivida con él. Comparta conmigo algún momento de fracaso, de ridículo, en el que se haya sentido vergüenza en usted y de o con su padre. ¿Estaba su padre emocionalmente disponible?
¿Podía acudir a contarle un problema o dificultad? ¿Se sentía escuchado? ¿Le dijo su padre a usted que le quería? ¿Cómo se sentía usted en presencia de su padre? ¿Se sentía aceptado por él? ¿Se sentía valorado por él? ¿Sentía que su padre le comprendía? ¿Qué hubiera necesitado de su padre que no le dio? Los psicoterapeutas tenemos, además, una especial responsabilidad en promover que nuestros pacientes que ya son padres o que aspiran a serlo, hagan de la experiencia de la paternidad una prioridad existencial a través de su plena participación en la misma, implicándose para que su parentalidad sea a la vez una experiencia de trascendencia generativa y de mutualidad con la pareja, lo que es clave para que la familia tenga existencia como contenedor emocional y espacio de crecimiento compartido. En el marco de la parentalidad, el self, en desarrollo de cada integrante, no puede ser la principal prioridad terapéutica, sino los avances en la terceridad logrados en el ejercicio compartido de la parentalidad. El nacimiento del padre, para cada nueva ocasión de ser padre, no es el mero hecho biosocial de tener un hijo, sino un conjunto de cambios psíquicos y de disponibilidad emocional. Esencialmente, la aceptación madura del lugar del sujeto en lo social relacional, en sus límites y posibilidades, la reactivación del padre interno y la disponibilidad para ser una figura significativa para el hijo a lo largo del ciclo vital. Estos cambios se apoyan en una construcción relacional derivada de la propia experiencia vivida, en la matriz relacional en la que se ha sido hijo, en la que se ha convivido con padres reales, simbólicos e imaginarios, y en la que se ha construido una fantasía identificatoria derivada de los diferentes padres posibles que se pueden ser, integrando ambiciones e ideales propios. Podemos advenir a la paternidad siendo muy diferentes clases de padres: negados, narcisistas, maternales, generativos. El padre negado, que se inhabilita para ser padre en lo real, habitando, por ejemplo, la fantasía del autoengendramiento o evitando la confrontación dolorosa con el padre que no se tuvo. O el padre narcisista, que busca en el hijo el objeto para su gratificación narcisista y lo subyuga. También el padre maternal, que realiza sus fantasías de ser una buena madre, desplegando una paternidad materna. Finalmente, el padre capaz de serlo, con identidad madura, un padre generativo, que no invade el espacio de la maternidad pero lo sostiene, y a la vez afronta la transformación de sus necesidades narcisistas en creatividad, aceptación de los límites y uso de la sabiduría. Para acometer esta tarea del nacimiento del padre, usamos capacidades de materno-paterno-parentalidad que se han construido sobre la base de la experiencia vivida directamente como hijo y nieto con los propios padres y abuelos. La experiencia vivida siendo testigos y partícipes de la relación de los padres con sus padres, y finalmente de la transmisión transgeneracional que todos ellos portan y nos legan sobre el sentido de la paternidad. La perspectiva relacional nos da una oportunidad de pensar esta matriz relacional en la que la paternidad se teje, disfuncional o saludablemente, donde quedan abiertos los numerosos interrogantes que surgen en torno a las numerosas variantes posibles en esta compleja experiencia que es la paternidad. Una tarea infinita, porque la experiencia de la paternidad y maternidad no termina nunca, troquela nuestra identidad, sean cuales sean las vicisitudes de lo real. Concluiré esta exposición con unos versos del poeta portugués Jorge de Sena, pertenecientes al poema Te ha nacido un hijo. Lo leeré en portugués y disculpen mi pronunciación. Nasceu-te un fillo, não conocerás jamás a extrema solidão da vida. Se a nao chegaste a conocer, se a vida tan o mostrou, ya no conocerás. Lo que Sena nos transmite en estos versos es el radical cambio que la paternidad trae consigo, aboliendo el imaginario de la soledad. Se es siempre padre, aunque el hijo no esté. Ya no seremos los mismos ni con él ella, ni sin él ella. La paternidad inaugura un espacio psíquico que no tiene fin, como sucede con la relación terapéutica. Ambos, padre y psicoterapeuta, han de aceptar la partida del hijo o del paciente, pues habremos de seguir estando disponibles en lo posible
aunque nunca más se nos requiera en ese lugar. Muchas gracias por su atención. Profesor Alejandro Ávila Espada, muchas gracias por sua brilhante ponência, magnífica. Muito obrigado. A discussão desta conferência vai estar a cargo do Dr. David Figueiredo, mas, se me permite, eu teria apenas 2 ou 3 considerações sobre a conferência como ponto de ligação. A propósito daquilo que eu descobri e que nós podemos descobrir assim rapidamente nesta conferência. Em primeiro lugar, um papel extremamente importante do pai enquanto regulador emocional. Um pai fundamental no exercício da terceira idade. Um pai objeto do self. Um pai que, estando mais próximo, não deixa de ser, portanto, não perde a sua masculinidade. Um pai que ou se apresenta como tal e permite ao filho e à filha essa vivência, ou, caso contrário, corre-se o risco do filho ou filha ir procurar pais substitutos idealizados, com o risco que tudo isso corre. E depois o professor Ávila Espada apresenta-nos um conjunto de perguntas que todos nós podemos fazer em determinada altura, como ele disse, aos nossos pacientes, e que constituem, do meu ponto de vista, um guião fundamental e que, além do mais, pode constituir um excelente instrumento para investigação. De facto, o professor Ávila Espada apresenta-nos uma conferência em que nos mostra que também o nascimento do pai inaugura a abertura de um espaço psíquico nunca terminado. Realmente, foi uma conferência brilhante. Muito obrigado mais uma vez. Passaria a palavra então ao Dr. David Figueiredo, que é psicoterapeuta, psicanalítico, psicólogo clínico, membro fundador e atual vice-presidente da direção da Psirrelacional, formador no curso de especialização em psicoterapia, coordenador dos seminários entre Freud e Mitchell, psicanálise relacional e perspectivas relacionais, membro da IARP Internacional e membro da Comissão Relatorial da Revista Eletrónica Clínica e Investigação Relacional da IARP Espanha. Tem a palavra, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pela conferência, professor Ávila Espada. Eu começaria por dizer que, para mim, estar nesta mesa com o professor Ávila Espada e com o professor Manuel Matos é um luxo. E é uma enorme responsabilidade, sinto uma enorme responsabilidade a fazer o comentário da conferência do professor Ávila Espada. Mas sinto, sobretudo, também um enorme prazer. Até porque é um tema que me é absolutamente querido, o tema da paternidade. Eu combinei com o professor Ávila Espada que vou fazer o comentário em português, para melhor me seguirem, mas como o professor me enviou com uma boa antecedência a sua conferência, tive a oportunidade também de redigir o meu comentário e enviei ao professor em castelhano, portanto ele vai acompanhar também o meu comentário em castelhano. Bem, aproveito esta ocasião para fazer um reconhecimento do papel fundamental do professor Ávila Espada na organização e na divulgação da psicanálise relacional em Espanha, que é uma referência para nós em Portugal, que iniciamos mais tarde esse percurso, aliás, sempre com o seu apoio. O professor Ávila Espada não só é uma figura da maior relevância na psicanálise relacional, pelas responsabilidades institucionais de primeiro plano que assumiu, quer em Espanha, quer na sede da IARP Internacional, mas também pela importância do seu pensamento, dos livros que escreveu e das conferências que faz nos domínios da psicanálise relacional, todos tendo em comum a marca de uma profunda experiência, sensibilidade e domínio teórico-clínico, aliados a uma notável capacidade de sistematização e clareza, não alheia à sua imensa experiência como professor.
A conferência que acabamos de ouvir é também um exemplo da feliz conjugação dessas capacidades. Um outro exemplo são os livros que escreve, como o que está à venda no exterior, sobre a tradição interpessoal, de que é editor e principal autor e que é uma referência fundamental para quem queira conhecer ou atualizar os seus conhecimentos sobre esta escola do pensamento psicanalítico, que está, aliás, nas fundações da psicanálise relacional e que conhecemos relativamente pouco em Portugal. Fica aqui a minha recomendação de leitura. Dirigindo-me diretamente a si, professor, quero dizer-lhe que o tenho como referência, como um elemento do meu coro interno, como diria Donna Orange. Aliás, uma das psicanalistas que tive o prazer de ouvir e conhecer pessoalmente por sua iniciativa, em Madrid, como noutras ocasiões, Jessica Benjamin, Robert Stollerov ou Susie Orbach, entre outros seus convidados. Quero com isto dizer-lhe que me sinto grato e que é para mim uma honra e um enorme prazer comentar a sua conferência. Espero estar à altura da tarefa. Em segundo lugar, e ainda antes de entrar no texto, gostaria de me referir ao tema das jornadas, o nascimento da mãe, e ao contraponto que é o tema desta conferência, o nascimento do pai. Ao escolhermos para as jornadas um tema como o nascimento da mãe, estamos não só a fazer um justo reconhecimento à importância da mãe e a aplicar um critério de estudo científico relevante, mas também, inevitavelmente, a selecionar uma parte da realidade e, em alguma medida, a isolá-la das outras. Refiro-me, claro, ao pai e à importância do pai, cujo nascimento se articula intimamente com o da mãe. Como a conferência do professor Ávila Espada também nos mostrou. Daí a importância fundamental do tema e do conteúdo da sua conferência, que vai mostrar que nestas jornadas o pai não está num segundo plano de importância, antes tem uma importância própria e singular, que irrompeu aqui nas palavras do nosso convidado especial, de uma forma justa e impressiva. A conferência do professor Ávila Espada é, ainda por cima, uma conferência notável, que nos ensina, que nos desafia e que nos ajuda a pensar o pai, o papel do pai e as funções paternas, numa perspectiva relacional, que é de enorme relevância para todos os psicoterapeutas e para os pais e mães que há em nós. Bem, não vou ficar pelos enunciados gerais, eu vou então de seguida procurar concretizar e partilhar convosco as minhas reflexões sobre o texto. Primeiro comentário sobre as funções paternas e a interseção com os novos modelos de família. O professor Ávila Espada apresenta a evolução das propostas teóricas sobre o paterno, desde o pai primevo e edípico de Freud, aos desenvolvimentos de diversos autores de escolas psicanalíticas e do desenvolvimento, identificando em síntese 3 áreas fundamentais da função paterna. O pai como representante do mundo externo, por relação ao mundo da relação primária com a mãe. O pai como figura de identificação, incluindo o seu papel na constituição das identidades de género. E o pai como regulador emocional, particularmente na modulação dos impulsos agressivos. Achei interessante como cada uma destas áreas de função tem elementos que estão explícitos ou implícitos na própria teoria freudiana do pai edípico, o representante da realidade, o objeto das identificações edipianas e o agente do interdito em relação à força pulsional. Os autores subsequentes, como mostrou o professor Ávila Espada, expandiram estes elementos e configuraram-nos em termos mais próximos da experiência emocional e relacional. Mas na transição da teoria freudiana para os desenvolvimentos subsequentes, que fez passar o foco do Édipo para a relação primária com a mãe, não se modificou, no essencial, o estatuto do pai patriarcal, no sentido de ser, fundamentalmente, um provedor da realidade externa e dos recursos que a família necessita, mantendo-se a provisão dos cuidados básicos e essenciais ao cuidado da mãe. Face a este cenário, o professor Ávila Espada reconhece, então, a necessidade de, face às sociedades abertas contemporâneas, aos novos modelos de família e aos novos ideais de parentalidade, reconsiderar as funções do pai e da mãe e os seus significados. Por outras palavras, que efeitos tem a marcada a transição cultural da sociedade patriarcal para a sociedade contemporânea em evolução, mais aberta e igualitária, sobre os papéis materno e paterno e a sua diferenciação? Continua a fazer sentido diferenciá-los? Pensei eu, enquanto ia lendo a conferência. E é neste ponto que a sua conferência fica ainda mais interessante,
como quando nos mostra, por exemplo, de forma fundamentada, que o pai e a mãe não exercem as funções materna e paterna cruzadas da mesma forma. Isto é, numa linguagem simples, o pai não faz de mãe da mesma forma que a mãe, nem a mãe faz de pai da mesma forma que o pai. Quando o pai faz de mãe, não nasce uma mãe, nasce um pai materno, com o que isso possa ter de bom e de mau. O bom seria, por exemplo, colmatar a indisponibilidade materna ou partilhar as responsabilidades maternas. O mau seria se o pai maternal não se inscrevesse numa função paterna mais lata e prevalecente. Para melhor compreendermos esta potencial falta do pai, evoquemos os tipos de pai que o professor Ávila Espada nos apresenta. O pai negado, o pai narcísico, o pai maternal e o pai capaz de o ser, sendo este aquele que pode dar aos filhos as funções paternas ou os objetos do self de que necessitam para se constituírem com segurança na relação com o paterno e o masculino e com uma diferenciação de género segura. Ora, isto implica, na minha leitura da conferência, que face aos novos modelos de família, que trazem reorganizações diversas ao núcleo familiar clássico mãe-pai, as funções materna e paterna não se tornam, por força da realidade em mudança, indiferenciadas. Isto é, as reconfigurações familiares em curso não eliminam, antes devem considerar com particular atenção, em cada contexto, a necessidade das diferenciações entre o materno e o paterno e entre o feminino e o masculino, para benefício de cada criança, menino ou menina em desenvolvimento. E este é seguramente um elemento importante para a atenção dos psicoterapeutas no trabalho com os diversos modelos de família, incluindo naturalmente o modelo clássico, que não é isento de perturbações desta natureza. Segundo comentário sobre a falta do pai e o anseio pelo pai. O exemplo mais significativo da perturbação em torno da função paterna é que o professor Ávila Espada designa por anelo del padre, que traduzir por anseio pelo pai. Face à ausência do pai, por morte ou por ser desconhecido ou por ter abandonado, ou face à sua indisponibilidade, mesmo quando presente, ou desadequação, subtil ou extrema, como no caso dos abusos psíquicos ou físicos, a falha paterna gera uma construção imaginária de encontrar o pai, um anseio pelo pai, que a criança procurará em objetos substitutos, o que, como sabemos na clínica, muitas vezes se revelam desadequados e retraumatizantes, sobretudo quando se encontram, o que não é raro, com figuras narcísicas, perversas ou abusadoras. E esta falta não pode ser compensada pela mãe, como refere o professor Ávila Espada, e cito, com tradução minha. O traço da ausência, carência ou sofrimento por abuso e maus tratos, por parte do pai, não é compensada pela relação positiva e estruturante que a figura materna possa proporcionar, e terá de ser trabalhada enquanto tal. Esse trabalho é, como sabemos, uma das funções terapêuticas mais requeridas e importantes no contexto das dificuldades e perturbações atuais, quer nos homens de uma forma, quer nas mulheres de outra. A questão da ausência paterna é ainda, como adverte o professor Ávila Espada, uma questão particularmente sensível nas famílias monoparentais, ou acrescentaria nas famílias homossexuais de cariz materno. E cito, nas famílias que se tornam monoparentais, essa tensão da falta requer ser elaborada com resiliência em novos cenários que incluam a terceira idade, através da implicação com outros reais, ainda que seja um caminho de lenta e dolorosa transformação do pai em falta num terceiro simbólico. Apontando assim claramente o caminho terapêutico perante o anseio pelo pai, que, acrescento, muitas vezes se encontra latente ou inconsciente na base da adesão idealizada a figuras mitificadas nos contextos pessoal, social ou cultural em que se inserem, ou, em alguns casos, do encontro homossexual nos homens, por exemplo. A construção do pai interior ou do pai reparador possível passará por aqui. Um terceiro comentário sobre a matriz relacional e intersubjetiva na construção do paterno.
O professor Ávila Espada mostrou-nos também como é sensível e complexo o momento do nascimento do pai que vai ter um filho, na atualidade. O futuro pai, para se constituir como tal, terá de se confrontar com a reatualização das experiências relacionais com a figura paterna, o seu próprio pai, mas também com a tensão que provavelmente existirá entre um modelo patriarcal de paternidade interiorizado e os novos valores sociais em torno da figura paterna, que trazem a marca da igualdade, da proximidade afetiva e da corresponsabilidade parental. Face à marcada evolução social nas últimas décadas, é provável a contradição entre os valores transmitidos explícita e implicitamente no contexto da família de origem e os valores adquiridos no processo de diferenciação evolutiva. Haverá tensões por resolver e uma provável ferida narcísica, causada por não se ser reconhecido e aceito como o pai autoridade que, em maior ou menor grau, permanece ativo ou reativo dentro do futuro pai, dada a herança cultural e familiar. Uma ferida que, se não for tratada, resultará, consoante a profundidade, em conflitualidade, em cóleras narcísicas, em desvitalização, desconexão ou deserção. Como refere o professor Ávila Espada, e cito, do mito do pai distante, todo-poderoso e odiado, podemos ter passado ao pai amado e disponível para a relação, mas frágil. É sobre esta tensão que cada pai tem de se fazer pai. E cito novamente, a relação com o pai e ser pai é um estado de crise e algo a reconstruir. Mas o pai não se faz sozinho. Vou ampliar, neste ponto, a complexidade e a dificuldade do processo de constituição do pai, com base na minha experiência pessoal e clínica. Também a mãe terá de constituir em si, não só a mãe que será, mas também o pai que o filho ou a filha terão. Isto é, a construção do pai ocorre igualmente dentro da mãe, no contexto da sua matriz relacional e no contexto da transição cultural, como refere também o professor. Esta transição será, provavelmente, menos ambivalente para a mulher, que resolverá o conflito de forma mais pacífica, aderindo ao pai moderno. Mas também nela, também na mulher, será necessário uma integração entre o pai da infância e o pai que descobrirá no seu companheiro. Provavelmente abraçará mais facilmente os novos ideais da paternidade, mas exigi-los-á veementemente ao pai dos filhos. Por outro lado, terá também de lidar com as quase inevitáveis tensões que a presença mais próxima do pai, por vezes se sobrepondo ou invadindo o espaço materno, causará ao seu outrora domínio absoluto. Entre as tensões conflituais em torno da figura paterna, no pai e na mãe, desenvolve-se um campo intersubjetivo que se articulará no sentido da construção do pai ou que entrará em ruptura provisória ou definitivamente no casal. Muitas dificuldades dos casais nesta fase da vida relacionam-se precisamente com as construções do materno e do paterno, segundo a nossa experiência clínica. Onde o professor Ávila Espada identifica, cito, que muitos pais desertam ou provocam inconscientemente o seu abandono, como resultado da impossibilidade de resolver esta tensão, podemos acrescentar que muitas mães afastam ou provocam inconscientemente o afastamento dos pais em resultado das dificuldades intersubjetivas na constituição de um pai que possa ser aceito pelos dois. Os cenários de ruptura incluem não só o abandono ou afastamento do pai. Normalmente as mães não abandonam ou se afastam elas próprias por razões relativas à constituição do paterno, mas por outras relativas à constituição do materno, que não está agora aqui em causa. Portanto, os cenários de ruptura incluem não só o abandono ou afastamento do pai, mas também o problema, no contexto de separações e divórcios, da alienação parental, que, como sabemos, é um problema de grande amplitude e gravidade na atualidade, para os pais e, sobretudo, para as crianças, e que encontra, talvez, nestas tensões intersubjetivas em torno das matrizes relacionais, a sua origem mais profunda e que estão muitas vezes na base dos amores e desamores do casal. Um quarto comentário sobre a reinterpretação do lugar do pai. A reinterpretação que o professor Ávila Espada faz do pai e da função paterna para a contemporaneidade
está sintetizada na frase, cito: precisamos de um pai capaz de ser ele mesmo com o outro, um pai que ofereça aos seus filhos com a sua presença ativa e generativa, a generatividade da relação real e também a sua disponibilidade como objeto do self, atual e duradouro. Ora, a isso integram a disponibilidade emocional, o acesso à intimidade, a mutualidade relacional, a terceiridade. O pai próximo, capaz de sintonizar com as necessidades emocionais e de reconhecimento do filho ou da filha, é o pai que emerge dos novos ideais culturais e também da psicanálise relacional. Se bem li a proposta do professor Ávila Espada, o que ele nos sugere é a integração das funções paternas da psicanálise relacional clássica, mais atrás identificadas, com o novo perfil paterno emergente da psicanálise relacional contemporânea, agora descritas. Como é bem ilustrado pela defesa que faz do racional, que oferece a estrutura para a experiência emocional. Ou dito de outra forma, em jeito de alerta à navegação, cito: num cenário de falta de limites e de controlo, pode ser tão invalidante e caótico como os excessos da repressão autoritária. Concluímos que este novo pai é, portanto, menos linear e mais complexo, integrando múltiplas funções sobre a base da disponibilidade emocional. Estou perto do fim. Quinto comentário. Sobre a proposta terapêutica e a paternidade degenerativa. A conferência do professor Ávila Espada dá-nos muitos elementos úteis para a clínica e oferece mesmo uma proposta específica, ilustrada por duas pequenas mas significativas vinhetas clínicas em torno da possibilidade da paternidade degenerativa. Parece-me que estamos perante uma solução terapêutica muito interessante e inspiradora. Se bem a percebi, o professor Ávila Espada também aqui faz uma integração muito original entre um modelo terapêutico da psicologia do self, de Kohut, bem assente na provisão de funções de objetos do self e nos processos especular, idealizador e gemelar, e as modalidades propostas pela psicanálise relacional contemporânea, incluindo o foco na matriz relacional, no campo intersubjetivo, na tensão intersubjetiva, na construção relacional ou na mutualidade eticamente assimétrica, onde reconhecemos também a presença implícita no seu pensamento de autores como Stephen Mitchell, Lewis Aaron, Robert Stolorow, Jessica Benjamin, etc. Este modelo integrativo é bem um exemplo de como pode ser frutuosa a reunião de modelos relacionais clássicos, pré-viragem relacional dos anos 80-90, e os relacionais contemporâneos, e uma fonte de inspiração para todos nós. Adicionalmente, evocando também a sua tradição interpessoal, oferece-nos úteis sugestões de indagação sobre a relação com o pai e oferece-nos ainda um apurado olhar sobre uma espécie de matriz relacional terapêutica onde diferencia claramente as especificidades das diferentes possibilidades de cruzamentos de género entre terapeutas e pacientes, igualmente de enorme interesse. Ser um terapeuta ou uma terapeuta com um paciente ou uma paciente evoca diferentes elementos das matrizes relacionais em cada um dos participantes, paciente e terapeuta. Também no contexto terapêutico, como na família, é importante não perdermos as diferenças e os seus reflexos relacionais. Conclusão sobre a construção do pai com as minhas palavras. O nascimento e a constituição do pai é uma construção relacional e intersubjetiva entre os pais e entre estes e cada filho ou filha. Com a mudança dos modelos masculino e paterno na cultura e na sociedade, o lugar do pai hoje está menos definido. Ser pai implica já não a construção de um lugar pré-estabelecido, mas a construção de um lugar novo e relativamente desconhecido. Um lugar menos dependente de normas sociais patriarcais e muito mais dependente ou interdependente da mãe e dos consensos construtivos que têm de se fazer. Hoje não é suficiente um homem dizer: ser pai assim, eu é que sou pai. Tem de conversar e disponibilizar-se a co-construir esse lugar. Portanto, a má notícia desta história é que ser pai hoje é um lugar à partida mais indefinido, incerto, vulnerável e trabalhoso, e um enorme desafio em cada um dos diversos modelos de família. A boa notícia é que é muito mais interessante
E se a construção puder vir a ser sólida, será muito mais rico para o pai, para a mãe e, sobretudo, para os filhos. Cabe-nos a todos e a todas fazer por isso nas nossas casas, vivamos juntos ou separados das mães ou pais dos nossos filhos, porque o casal parental tem a responsabilidade de se manter vivo, e nas instituições onde trabalhamos e nos nossos consultórios. Muitas graças, professora Ávila Espada. Obrigado pela vossa atenção. Bom, antes de mais, muito obrigado, Dr. David Figueiroa, pelo seu excelente comentário a uma conferência que eu também tinha lido anteriormente. Ontem fizemos aqui um trabalho sobre o nascimento da mãe, hoje sobre o nascimento do pai, mas também concluímos, e deduz-se extremamente bem deste comentário, que é impossível dar nascimento ao pai se a mãe não estiver, e também não é possível dar nascimento à mãe se o pai for contrário e não estiver presente. O que nos remete para o segredo ou para o sagrado da ligação afetiva, emocional, sexual do casal, o que carece de uma compreensão relacional e intersubjetiva. Bom, mas antes de mais queria, para respeitar o tempo, passar a palavra às pessoas que entendam fazer um comentário ou questões ao professor Ávila Espada. Aguardamos. Quiero hacer un breve comentario a la intervención del profesor Figueroa, y que ha hecho una revisión y análisis muy minucioso y profundo de los temas que se están planteando esta mañana. Da una visión muy clara y muy estructurada. Creo que es importante, al hilo de su intervención, subrayar que, aunque nominalmente, por supuesto, este tema nos preocupa a todos, no sé si hemos pensado lo suficiente sobre la importancia de cuánto y cómo hemos elaborado la relación con nuestro padre, y cómo esto influye en el trabajo que hacemos con nuestros pacientes, mujeres o varones, que tienen que bien afrontar la paternidad o compartir la parentalidad, Mi impresión es que en la tradición de la práctica psicoanalítica, no solamente por lo que se refleja en los escritos, sino en la práctica de la clínica, que el psicoanálisis en general ha estado mirando mucho más hacia la madre y a cómo estaban las cosas con la madre en el presente, en el pasado, y el padre era una figura perturbadora o complementaria, pero no central en el desempeño de ciertas funciones que han sido también muy claramente subrayadas por el profesor Figueroa, por tanto, creo que una cierta vuelta a pensar sobre el lugar del padre y la forma en la que trabajamos con los padres reales y los padres internos es parte central de nuestra práctica terapéutica y debemos pensar en ella. Muito obrigado, professor Ávila Espada. Então, agora sim, prolonguemos um pouco este trabalho durante mais 10 minutos, talvez. Vamos roubar isso ao intervalo do pequeno almoço, ou da manhã, melhor dito. Bom dia. Muito bom dia. Queria agradecer ao professor Alexandre Ávila Espada pela sua comunicação, ao Dr. David Figueiroa pelas brilhante conferência. Sobretudo aqui a importância deste enfoque e destes trabalhos sobre o pai, não é? E o papel do pai, como referiu na sua conferência, que muitas vezes há muito menos trabalhos sobre o papel fundamental no pai. E, portanto, aquilo que eu queria era sublinhar esta ideia central do quão importante
esta díade é fundamental no desenvolvimento psíquico de todos nós. E focar um aspecto que referiu, que é, mesmo com famílias reconstituídas, outras figuras que possam assumir essa função paterna ou materna. Há um vazio que fica quando algo falha nestas relações primárias. Portanto, não há um terceiro que possa substituir na plenitude esta função. E isto aplica-se tanto ao materno quanto ao paterno, não é? E às vezes na prática esta ideia de que nos dizem no feminino, tive uma avó que funcionou como mãe, ou tive um avô que funcionou como pai, portanto vamos buscar estas segundas figuras, mas da minha experiência e da minha percepção, há sempre um vazio que fica, um abandono que fica, que não é organizado internamente. Por muito bem que estas pessoas possam assumir cumpram estas funções, mas há este vazio que fica. E, portanto, e como dizia o Dr. Figueroa, portanto, eu penso que é importante tomarmos todos esta consciência, enquanto pais e enquanto mães, que, claro que isto depois em terapia e em psicoterapia pode ser trabalhado, mas que há sempre um vazio, uma dor psíquica que fica desta ausência, deste abandono primário. E, portanto, era só este enfoque que eu gostava de colocar. Sí, estoy de acuerdo con el planteamiento que hace usted. Creo que es muy importante y yo tengo la impresión de que nos falta mucha narrativa clínica, ¿no? Es decir, necesitamos que los psicoterapeutas compartan su experiencia clínica trabajando con padres y madres para que podamos tener, porque una mejor visión de la enorme pluralidad de situaciones con las que nos enfrentamos ahora, en la que los lugares del padre y de la madre en las diferentes modalidades de familias nos traen una variedad con la que no estamos familiarizados realmente, ¿no? Podemos tener una actitud teórica o ideológica, pero no tenemos la suficiente experiencia todavía para poder incorporarla. Y ahí es de un gran valor que todos compartamos esa información, ¿no? Que publiquemos más material clínico y que dejemos muchas preguntas abiertas. Gracias. Outra pergunta, talvez mais duas mesmo, mas eu pedi um favor. A nossa voz é um pouco abafada, um pouco fechada para os nossos colegas espanhóis. Portanto, por favor, sejam assim um pouco mais abertos na pergunta para que a professora Ávila Espada compreenda melhor. E sucintos, por favor. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Muito obrigado pela sua conferência. Eu queria só fazer-lhe uma pergunta de uma sensibilidade que eu tive ao ouvi-lo. É quase uma sensibilidade antropológica, de antropologia cultural que você coloca no meio dos seus pensamentos. E aquilo que eu fiquei a pensar foi, na sua opinião, na sua sensibilidade antropológica, para onde nós caminhamos no futuro, nestas difusões dos papéis de mãe e de pai, se não estamos cada vez mais, portanto, se o nascimento do pai não tenderá a ficar muito mais e cada vez mais dependente do nascimento da mãe. ¿Comprendeu? Sí. Por supuesto, el contexto socioantropológico es fundamental, ¿no? Yo tengo que reconocer un conocimiento muy pequeño, muy poco fundado de las sutilezas de cómo es el desempeño de estos lugares, padre y madre, por ejemplo en Portugal, ¿no? En la cultura portuguesa, ¿no? Y realmente hay mucha sutileza sobre esto. Pero claro,
Creo que en el trasfondo de su pregunta está en que evolucionamos forzadamente, creo yo, más que de manera natural, hacia una sociedad globalizada, ¿no? En la que parece que incorporamos modelos de funcionamiento, pero no reflexionamos o comprendemos el sentido y la significación de esos modelos de funcionamiento, ¿no? Vivimos padres, madres, familias de unos tipos y de otros, como si esto ahora es lo que hay que hacer o lo que hay que vivir, ¿no? Pero realmente no nos hemos parado a pensar sobre sus significaciones, ni sobre la mayoría de las personas que viven situaciones de lo que ahora se llaman nuevas familias, no han hecho esta reflexión. Están actuando roles o posibilidades, pero no se han visto a sí mismos en el sentido del legado transgeneracional que ellos portan y cómo esto influye en la manera en que ejercen la paternidad y la maternidad. Por supuesto, en cuanto al final, a lo que finalmente me pregunta, reconstruir el lugar del padre, que probablemente tenga que ser contextual para cada cultura y para cada momento, requiere una reconsideración igual del lugar de la madre y de la difusión de roles entre ambos, ¿no? Esto es realmente complejo, ¿no? Pero vuelve a ser, en mi opinión, la fuente que nos ayude a pensar el que compartamos las experiencias, ¿no? Es decir, que animémonos a publicar o a difundir por los canales profesionales que sean oportunos las experiencias que vivimos con todas estas situaciones, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir ayudar mejor a las personas. Gracias. Gracias. Mais uma pergunta só. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Bom, nesse caso, perguntaria ao professor Ávila Espada se tem mais alguma coisa a acrescentar, uma vez que não há mais nenhuma pergunta, se quer usar mais 2 ou 3 minutos. Finalmente uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que vai para além deste tema, mas é uma curiosidade pessoal e creio que uma oportunidade aqui também. O professor Ávila Espada acabou de editar um livro que tem este título: Relational Horizons, Mediterranean Voices Bring Passion and Reason to Relational Psychoanalysis. Está editado em inglês. Não é? Chegou a alguma conclusão sobre a identidade dos psicoterapeutas mediterrâneos? Pode ajudar-nos a compreender isso? Hombre, por supuesto que compartimos raíces culturales, ¿no? Finalmente, cuando se optó por subrayar como subtítulo del libro este énfasis o esta marca hacia lo mediterráneo, tuvimos en cuenta sobre todo quiénes contribuían al libro y desde qué visión cultural o foco, ¿no? Creo que en ese sentido, claro, se plantea Portugal no es mediterráneo y probablemente la visión que pueden tener italianos, griegos, castellanos, españoles de sus diversas identidades nacionales o los países del norte de África comparten unas raíces culturales muy importantes que por supuesto también miran hacia o que fundamentan la cultura portuguesa, pero Portugal miró hacia otros lados después, ¿no? y desplegó su identidad de una manera diferente, ¿no? Es decir, que las principales batallas que hemos librado los españoles, aparte de alguna con los portugueses, han sido en el Mediterráneo,
¿no? o en Europa mirando hacia el Mediterráneo, ¿no? Mientras que ustedes se han ido a otros lugares muy, muy distintos, ¿no? Y probablemente le devuelvo la pregunta al doctor Figueroa y al doctor Matos, ¿no? De que en algún momento ellos tendrán que hacer o promover que se haga que una visión de qué ha aportado el psicoanálisis relacional portugués desde su visión cultural y sociohistórica particular, ¿no? ¿Qué es lo que ha intentado este libro que está a punto de publicarse en Nueva York, ¿no? Que es que en estos últimos 20 años que hemos aportado desde autores fundamentalmente castellano parlantes al psicoanálisis relacional, qué temáticas hemos tratado y cómo las hemos enfocado, ¿no? Entonces, además esta obra se ha construido con la voluntad de solo publicarla en inglés, no publicarla en castellano, ¿no? Para marcar esa diferencia, lo cual no quiere decir que eventualmente en un futuro muy posterior pueda tener otras versiones, pero de entrada es como dar noticia qué hemos hecho. Bueno, pues ustedes también tendrán que dar noticia de qué han hecho dentro de un tiempo razonable. Ficamos então por aqui. Por favor, 20 minutos de pausa café. Começamos mesmo às 11h30. Até já.